Biografía de Neville Goddard, 19 de febrero de 1905, 1 de octubre de 1972. Neville Goddard nació el 19 de febrero de 1905 en St. Michel, Barbados, en las Indias Occidentales Británicas, hijo de Joseph Nathaniel Goddard, un comerciante muy exitoso, y Wilhelmina Ellick Hickson. En las siguientes imágenes veremos la familia de Neville con sus hermanos y hermanas y su padre en el medio, y la siguiente imagen tiene 30 años aproximadamente de diferencia con la anterior. Fue un místico, metafísico y autor de varios libros y conferencias. Se crió en Barbados. Un día, jugando con sus hermanos en la playa, una mujer vidente que vivía cerca les leyó el futuro y respecto a Neville dijo que él tenía una misión especial que llevar a cabo en el mundo de Dios, y le dijo a su madre que él viajaría a un país lejano y pasaría su vida allí. Esta predicción se hizo realidad. En 1922 llegó a los Estados Unidos a bordo del SS Vasari para estudiar arte dramático a la edad de 17 años. Se convirtió en bailarín y durante este tiempo se casó con su primera esposa Mary Mildred Hughes y tuvieron un hijo llamado Joseph Neville Goddard. Mientras estaba de gira con su compañía de danza en Inglaterra, desarrolló un interés por la metafísica después de entablar una conversación con un escocés que le prestó una serie de libros sobre los poderes de la mente. A su regreso a Nueva York, abandonó la industria del entretenimiento para dedicar toda su atención al estudio de los asuntos espirituales y místicos. El primer matrimonio de Neville Goddard fue de corta duración y permaneció casado pero separado sin divorciarse, estuvo soltero durante años, hasta que en la década de los años 1930, en una de sus conferencias conoció a su segunda esposa, la diseñadora Catherine Villanvan. Después de casarse tuvieron una hija llamada Victoria o Vicky. En 1943 fue reclutado contra su voluntad por el ejército de los Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial, con 38 años, pues se consideraba demasiado mayor y tenía una mujer e hijos que criar. A través del poder de la imaginación, como lo contó Neville en su conferencia del 24 de marzo de 1972, fue dado de baja honorablemente después de unas pocas semanas de entrenamiento. Una consecuencia de su breve entrenamiento del ejército fue que recibió la ciudadanía estadounidense, ya que había sido ciudadano británico hasta ese momento de su vida. Abdullah, maestro de Neville. El interés de Neville en las interpretaciones esotéricas de la Biblia se intensificó después de conocer a Abdullah, un judío etíope que dio una conferencia sobre el cristianismo esotérico y enseñó a Neville y a Joseph Murphy. Neville fue a escucharlo un poco bajo protesta para satisfacer la constante necesidad de un amigo. Neville compartió su experiencia y nos cuenta: recuerdo la primera noche que conocí a Abdullah. Había retrasado deliberadamente ir a una de sus reuniones porque un hombre en cuyo juicio no confiaba había insistido en que asistiera. Al final de la reunión, Ab se acercó a mí y me dijo: Neville, llegaste 6 meses tarde. Sorprendido le pregunté: ¿cómo sabía mi nombre? Cuando dijo: los hermanos me dijeron que estarías aquí hace 6 meses. Luego agregó: me quedaré hasta que hayas recibido todo lo que debo darte. Entonces, finalizado, me iré. A partir de esa introducción, Neville estudió con Abdullah aprendiendo hebreo, la cábala y el significado simbólico oculto de las escrituras, y la ley de la Asunción, estableciendo la primera fase de la filosofía del pensamiento creativo que más tarde Neville desarrollaría más profundamente. Su guía y maestro Abdullah le enseñó a vivir como si sus objetivos se hubiesen cumplido y a mantenerse fiel a esa idea. Decía: no atraemos lo que queremos, sino lo que creemos que es verdad. Siguiendo estas ideas, Neville Goddard afirmaba haber experimentado importantes cambios en su vida. Conferencias de Neville. En 1930, Neville Goddard comenzó a dar conferencias en una pequeña habitación de un edificio público en Nueva York. Al principio, reunía muy poca gente, pero, gracias a su carisma y a su don de palabra, poco a poco fue calando su mensaje, ganándose la confianza del público y consiguiendo finalmente grandes audiencias.
Después de viajar extensamente por los Estados Unidos, Neville finalmente hizo su hogar en Los Ángeles, donde en la década de 1950 y 1960 compartió relatos de cómo otros habían hecho uso de la ley. Lo habló en la televisión en el área de Los Ángeles diciendo: aprende a usar tu poder imaginario con amor, en nombre de los demás, porque el hombre se está moviendo a un mundo donde todo está sujeto a su poder imaginario. Neville dio una serie de charlas en televisión y radio y durante muchos años dio conferencias regularmente para audiencias en Wilshire y Bill Theatre. En los años 60 y principios de los 70, confinó la mayoría de sus conferencias a Los Ángeles, Nueva York y San Francisco. En sus conferencias y libros, Neville habla de la técnica para crear la propia realidad física mediante el uso de la imaginación. En una de las conferencias nos cuenta cómo hizo un viaje de Nueva York a Barbados para ver a su familia, sin dinero, en plena depresión. Una de las aportaciones de Neville al mundo ha sido considerar a la Biblia como un manual de la conciencia del hombre. Neville pensaba que las historias de la Biblia se desarrollaban en la mente del hombre individual, siendo más bien un libro de instrucciones de nosotros mismos, un manual para el desarrollo del hombre. Neville hablaba de Cristo como un maestro que demostraba continuamente el poder del pensamiento creativo. La ley y la promesa. Las dos palabras más poderosas para Neville, afirmadas con fe, son yo soy. Al afirmar esto con convencimiento, yo soy una persona llena de abundancia. Una vez realizado el cambio en tu mente, producirá que tu entorno se reorganice hasta manifestarse en la realidad. Él hablaba de las asunciones. La palabra asunción es el sustantivo del verbo asumir. Asumir que algo es realidad. No importa lo que veas, oigas, toques o huelas a tu alrededor. Lo que has asumido como cierto en tu imaginación, desde la sensación del deseo cumplido, hará que el mundo físico se reorganice hasta que lo veas reflejado en el mundo físico. En el año 1959, comenzó a experimentar lo que llamó la promesa. Más tarde escribió: no supe de la promesa hasta que comencé a experimentarla, y la desarrollé dentro de mí comenzando ese verano, y continuando durante los siguientes 3 años y medio. Y esto es bíblico. Léelo en el libro de Daniel, donde se le conoce como por un tiempo y la mitad. Se trata de 1260 días en tu experiencia de ello. En la última parte de la década de 1960 y principios de 1970, Neville dio más énfasis a la promesa que a la ley. Uno podría usar el poder de imaginar para cambiar las circunstancias, dijo, pero sería temporal y se desvanecerá como el humo. Continuó explicando que la promesa reemplazó a la ley, afirmando: oh, puedes usarla, la ley, para hacer una fortuna, para hacerte conocido en el mundo. Todas estas cosas se hacen, pero tu verdadero propósito aquí es cumplir con las Escrituras. Después de subordinar la ley a la promesa, se volvió muy entusiasmado por escuchar relatos de aquellos que habían experimentado la promesa y compartiendo tales relatos como lo había hecho anteriormente con la ley. La visión teológica de Neville de la promesa incluye tanto la cosmología de la unión con la divinidad después de la muerte y la futura restauración para aquellos que no aceptan la promesa durante sus vidas. De la promesa dijo: no la ganas, es un regalo, es todo gracia. La promesa de Dios es incondicional, la ley de Dios es condicional y llega a su debido tiempo. Si no la experimentas en esta vida, dijo, atraviesas una puerta, eso es todo lo que es la muerte, y eres restaurado a la vida instantáneamente en un mundo como este, solo este mundo. Sigues adelante allí con los mismos problemas que tú tenías aquí, sin pérdida de identidad, ni viejo, ni ciego, ni lisiado, si abandonas esta vida de esa manera, sino joven. En esta restauración después de la vida, él dijo de la gente de allí: crecen y se casan y mueren allí, también, con todo el miedo a la muerte que tenemos aquí.
y si mueren allí sin experimentar la promesa, son restaurados a la vida una y otra vez en el lugar que mejor se adapte al trabajo que aún debe hacerse en ellos. Y continúa hasta que Cristo se forme en ti, y como hijos de la resurrección, dejas este mundo de muerte para no volver a entrar nunca más en él. En respuesta a las preguntas sobre el miedo al infierno eterno y la condenación que muchos tienen, Neville respondió con una cita de las Escrituras: «Nadie se perderá en toda mi montaña santa. Tú eres Dios, ¿y cómo podría Dios condenarse a sí mismo eternamente? Hasta que despertemos y hagamos este descubrimiento», dijo, «tenemos el privilegio de usar una ley dada por Dios para amortiguar los golpes de la vida. La ley, expresada brevemente, es esta, en palabras de Neville: imaginar crea la realidad». En los últimos años de su vida dijo: «Sé que mi tiempo es corto, he terminado el trabajo para el que me enviaron, y ahora estoy ansioso por partir. Sé que no volveré a aparecer en este mundo tridimensional porque la promesa se ha cumplido en mí. En cuanto a dónde voy, te conoceré allí como te he conocido aquí, porque todos somos hermanos, infinitamente enamorados el uno del otro». Neville Goddard murió a la edad de 67 años el 1 de octubre de 1972 en Los Ángeles. Su legado literario es amplio y completo. Escribió varios libros, los cuales están disponibles al acceso de todo público y en varios idiomas. El primer libro fue publicado a sus 34 años a su comando, en el año 1939. Seguidamente publicó varios libros con un intervalo de 1 a 2 años, finalizando su última publicación en el año 1961, La Ley y la Promesa, a la edad de 54 años. Todos los libros de Neville son maravillosos y sus enseñanzas nos llevan a completar ese aprendizaje para una vida plena y feliz. Felices Asunciones y gracias por ver mi canal.